Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola, doctora, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo Hola. estás, Carlos? Hola, ¿cómo Buenas estás? noches. Ay, Hola, profe, buenas noches. con mucho frío, no sé ustedes, pero estoy helada. Digan que estamos en nuestras casas, que no hay que salir. Eso es bueno. Sí, no sé hasta cuándo, porque calculo que el cuatrimestre que viene ya retomaremos, si Dios quiere y todo esto sigue evolucionando favorablemente. Va, no sé, ¿ustedes tienen alguna noticia de la Facu? ¿Les dicen algo? No se sabe cuándo se vuelve la presencialidad. No, pero yo creo que sí, que para el cuatrimestre que viene ya sí, todo O sigue sea, igual seguramente. para el 2022 sería, 22. Carla. Claro. Ahora calculo que va a seguir medio así como está ahora, me parece. Sí, yo ya tengo las 2 dosis de vacunas. No sé si todos se Yo vacunaron, pero también. sí. A mí me la dieron el jueves, estoy chocha. Yo no, profesora, ninguna dosis. No estoy vacunada. Soy alérgica a la vacuna. Oh, Así que qué mala suerte. estoy intentando, hay una posibilidad de que me apliquen la Sinopharm, pero tiene que ser en el materno infantil, porque tiene que ser en un lugar donde esté seguro, donde haya adrenalina, en el caso De de que que haga un tenés- edema de glotis, que esté asistida. escúchame, María, te hago una consulta. O sea, solamente la Sinopharm te podrías dar, las de la Pfizer y esas que son por ahí No, en con. realidad, seguro al 100%, ninguna. O sea, la Sinopharm sería la única que cabe la posibilidad de que no me diera alergia. Después el resto ya está confirmado que soy alérgica a todas. Incluso yo pregunté la Pfizer, dije, bueno, en su momento por ahí va a llegar, llegó de hecho. No, es una de las más alérgicas, ¿sabes? Soy más alérgica a esa todavía. Así que es todo un tema, por eso yo no puedo asistir de forma presencial y llenar el formulario. De hecho, prácticamente no estoy saliendo, sigo casi en una cuasi cuarentena por precaución. Se me está complicando bastante, incluso con el tema del trabajo. Es difícil comprobar que no soy antivacuna, digamos, porque es lo primero que piensan. Entonces, bueno, se me está complicando por ese lado. Por eso estoy intentando a ver si cabe la posibilidad que a través del materno me puedan, digamos, pero bueno, hablé con la infectóloga, tiene que haber todo, o sea, tengo que, previo a eso, 2 días antes, tomar una medicación, 1 hora antes de aplicarme la vacuna, tomar otra medicación, y ahí, con las medidas de seguridad, bueno, intentar con la primera dosis de Sinopharm. Bueno, ojalá que puedas vacunarte, María. Esperemos, sí. Esa es la idea. Y sí, porque es una tranquilidad. Quieras o no, vas a estar más tranquila. O que, bueno, te enganches en algún momento el virus y que lo pases lo mejor posible y que ya quedes inmunizada con el coronavirus. Eso sería la otra opción. Así que bueno. Sí, es Eh, complicado porque no tengo ningún tipo de defensa. O sea, no es lo mismo el que ya tiene las 2 dosis, que ya cuenta con claro, 70% o 90%, depende qué vacuna se dio, a yo que no tengo ningún tipo de defensa. no, es terrible. Es complicado. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase del día de hoy, que nos quedaba ver, Estefano dice, ya tiene las 2 dosis también, no sé quién es Estefano, no lo veo de acá. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Profesora, ¿Cómo? es mi hijo. Estoy con el celular, por eso hoy no prendo la cámara. Que digo Ah, que el que tiene las Marcela. 2 dosis, que las tuvo en menos de un mes, es Estefano, mi hijo. Él Ah, tuvo las 2 dosis al momento, casi con una diferencia de 20 días entre una y la otra. qué bueno. Bueno, buenísimo entonces. Y él es alérgico, ¿eh?
Ah, sí, también. Sí, él es alérgico y no tuvo ningún problema. Bueno, pero hay que ver también el Hay grado. que ver a Tipo qué de es alergia, claro. alérgico. Claro. No, él sufre Claro. espasmos, él sufre de espasmos bronquiales siempre. Y a esos, y siempre son producidos por alergias, pero siempre le dan los pulmones. Y las Bueno, 2 vacunas se las dio y no, le dieron Moderna a él. vamos a cortar el tema de las vacunas aquí y vamos a comenzar con la clase del día de la fecha, que es Poder Constituyente de Reforma, ¿sí? La reforma en la Constitución Nacional. ¿Cómo se lleva a cabo, en nuestro caso, en el caso de nuestro país, una reforma constitucional? Eso es básicamente lo que vamos a ver hoy. Yo ya les cargué en el campus, no sé si han podido ver todo lo que les fui cargando en el campus, ¿están al día con eso? Ay, Constanza, falta poco. Profe, yo no sé cómo hacen los otros chicos, pero yo soy más de leer el libro que de ir mirando el campo. El campo es como que Espectacular. lo uso No, de repaso, o no le doy tanta bola. muchísimo mejor el libro, toda la vida. Yo soy a la antigua, también de las tuyas, voy al libro. Para mí, las únicas 2 veces que estudié de esas guías que se compraban, yo no soy más vieja, ¿no? Pero yo compraba unas guías, nunca las compré en esa oportunidad. Claro, la que está mostrando ahí Carlos, esas guías de Lauman. Lauman era en mi época, no sé cómo se llamarán ahora. Bueno, resulta que perdí la materia. Nunca más en mi vida, creo que fue Derechos Humanos, que le había comprado y Elementos. Sí, Elementos y bueno. Cuestión de que nunca más me asusté tanto porque había estudiado de esas guías horribles, que son escuetas, y yo la verdad es que necesito más información porque no tengo mucha memoria, entonces si no, o sea, necesito leer mucho para que me quede. Que quede cuando vos lees. A mí me pasa lo mismo. Claro, entonces yo necesito Yo ya leer el terminé los libro. resúmenes, todo. Bueno, nunca más compré las guías, yo siempre recomiendo el libro, pero bueno, yo tenía compañeros de la facultad, compañeros míos que se han recibido conmigo, que han hecho la carrera con esas guías. Que bueno, evidentemente tienen una memoria terrible, porque se estudiaban hasta el último punto y coma de la guía, y lo recitaban de memoria, porque el problema de esas guías es que es tan resumida la información, tan poquita la información que traen, que es lo mínimo indispensable para aprobar una materia. Ok, ellos se recibieron con 4, ¿no? Eso también. Nunca aspiraron a obtener más de un 4 en un parcial, cosa que a mí no me pasaba. Pero bueno, cada uno hace la carrera como quiere. Yo sigo teniendo ese efecto profesional de ir al libro. No, o sea, a mí me dan un sumario de fallo y busco el fallo completo y necesito leerlo. No me quedo con lo que resumió otro, porque debe ser por una cuestión también de confianza, de no confiar en lo que el otro leyó previamente completo y digamos, y extrajo. Por ahí yo encuentro algo que me resulta más importante o que me sirve más a lo que estoy buscando. Pero bueno, cada uno igual hace lo que quiere, lo que puede, y bueno, cada uno tiene su metodología de estudio. Yo siempre recomiendo lo que vos decís, Constanza, estudiar del libro, y después utilizar los PowerPoint y las guías que uno va subiendo como metodología de repaso. ¿Sí? Bueno, vamos a arrancar entonces ahora. Lo que pasa que, bueno, si empiezan a leer el libro ahora, no van a llegar. Tendrían que haber empezado con anterioridad. Estamos a 20, en 10 días no terminan de leer el libro. Porque va a haber muchas cosas que no van a entender, salvo que estén todo el día leyendo el libro. En estos últimos 10 días, ustedes tienen el 30, ¿verdad? El examen. En estos últimos 10 días ustedes tienen que fijar conceptos y empezar a repasar todo lo que ya estudiaron con anterioridad. Y si no están en esa etapa,
están en problemas. No, apelo a que deben ser muy inteligentes y puedan captar todo con menor tiempo. A mí me llevaba más o menos eso. Bueno, vamos a compartir esta pantalla bendita, a ver que encima tengo un montón de archivos abiertos. Acá estamos, es este. ¿Sí? No le subí el PowerPoint en esta clase, la armé como una guía, ¿sí? No como PowerPoint, sino como guía de estudio, de esas que ustedes suelen comprar, como decíamos recién, a la vuelta de la facultad. Bueno, pero más completa. Hecho como con el libro. ¿Sí? Y vamos a ir viendo punto por punto de esta guía. Entonces, cuando hablamos de poder constituyente de reforma en el sistema constitucional argentino, tenemos que ir al artículo 30 de nuestra Constitución. ¿Y qué es lo que nos va a decir el artículo 30 de la Constitución? La Constitución, ¿se acuerdan que cuando vimos los contenidos pétreos habíamos visto esta primera parte? Dice, la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. ¿Sí? Este como primer punto, que lo vimos cuando vimos contenidos pétreos. Después sigue, la necesidad de reforma debe ser declarada, acá está, declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la Constitución se puede reformar en todo o en cualquiera de sus partes, ¿sí? O sea que la Constitución está aceptando una reforma total de ella misma, ¿sí? Eso por un lado. La necesidad de reforma, es decir, el paso previo a la reforma, ¿sí? Va a ser declarada por el Congreso de la Nación. Acá tenemos una mayoría grabada por las 2/3 partes, al menos de sus miembros, y el proceso de reforma, la reforma propiamente dicha, será llevada adelante por una convención que se va a convocar a ese efecto. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir el artículo 30. Como ustedes verán, es el único artículo en nuestra Constitución Nacional que habla de reforma, ¿sí? Y por ende, al ser tan escueto, al establecer tan poquitos requisitos, si se quiere, para llevar adelante el mecanismo de reforma, esto ha sido completado, ha generado lagunas constitucionales, ¿sí? Y ha sido completado por la práctica constitucional y por la opinión de la doctrina, si se quiere, ¿sí? De este artículo se va a desprender lo que ustedes vieron seguramente con Jiménez, cuando vieron clasificación de las constituciones. Vieron que la Constitución podía ser rígida o flexible, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, de este artículo se desprende que nuestra Constitución es rígida. ¿Y por qué vamos a decir que de este artículo se desprende que nuestra Constitución es rígida? Si recordamos el concepto de Constitución rígida y Constitución flexible, la gran diferencia que existía entre una y otra es que en las constituciones rígidas se prevé o se establece un mecanismo de reforma distinto al mecanismo de reforma que se requiere para modificar una ley común, ¿se acuerdan? Entonces, ustedes saben que cuando se dicta una ley, la metodología de reforma de esa ley o de modificación de esa ley, ¿cómo va a ser? Que el Congreso de la Nación dicte otra ley, en las mismas condiciones que dictó la anterior. Entonces, ley posterior deroga o modifica a ley anterior. ¿Sí? Bien. Pero, cuando la Constitución, para su reforma o modificación, establece un procedimiento distinto al de modificación de las leyes, a de reforma de las leyes, vamos a decir que es un sistema rígido. Y en nuestro caso, es un sistema distinto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para modificar una ley, se dicta una ley común por el Congreso de la Nación. Pero acá mismo el artículo 30 nos está diciendo que para modificar la Constitución, independientemente de que esa necesidad de reforma va a ser declarada por el Congreso de la Nación con las 2/3 partes de sus miembros,
quien va a llevar adelante esa reforma o modificación de la Constitución va a ser una convención que va a estar convocada a tal efecto, ¿sí? Es una convención que hoy por hoy no existe y que si nosotros, y que si se dictara una necesidad de reforma, una ley de necesidad de reforma, ¿sí? Se debería convocar a tal efecto. Entonces, en este aspecto, nuestra Constitución es rígida. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí, perfecto. Bien, seguimos adelante entonces. ¿Qué pasó después del 94? Cuando cuando se hizo la reforma de 1994, algunos autores empezaron a señalar, comenzaron a sostener que esta rigidez de nuestra Constitución, a partir de la reforma del 94, de cierta forma se había flexibilizado. ¿Sí? Por favor, chicos, los micrófonos. Chicos y chicas. ¿Sí? ¿Si pueden apagar los micrófonos? Bien. ¿Y por qué señalaban que esto se había flexibilizado? En primer lugar, porque se incorporaron luego de la reforma del 94 ciertos órganos, como pueden ser el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, en donde se establecían las bases generales y quedaba en cabeza del Congreso, o sea, se delegaba en cabeza del Congreso de la Nación, que a partir de una ley común, ¿sí?, terminara de reglamentar el funcionamiento de estos órganos. Entonces, la Constitución Nacional, por ejemplo, establece la existencia del Consejo de la Magistratura, pero dice que el Congreso de la Nación, a través de una ley, reglamentará el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Entonces, lo que dice la doctrina sostenedora de esta posición, de que se ha flexibilizado, dice, al fin y al cabo, a través del dictado de una ley común, se está completando el contenido de la Constitución Nacional, a través de esta delegación que hace la propia Constitución en el Congreso de la Nación. Y otro de los puntos por los cuales se ha sostenido que se ha flexibilizado nuestro sistema constitucional rígido es el tema de que se incorporan y se le otorga jerarquía constitucional a partir del 75, inciso 22, a los tratados internacionales sobre derechos humanos, y se los aprueba, digamos, en bloque cerrado, sin analizar artículo por artículo en la Convención del 94. Eso también dicen que ha flexibilizado, si se quiere, todo el contenido que acarrean los artículos, la reforma, la rigidez de nuestro sistema. Bien. Por ejemplo, significa, ¿sí? Bien. Sigamos avanzando. Dice, aún así, es indudable que pese al contexto de la reforma constitucional, la redacción del artículo 30 del texto fundamental nos presenta un sistema constitucional de indudable rigidez formal, ¿sí? Esto es lo que hay que tener en cuenta, que a pesar de las flexibilizaciones, si se quiere, de la reforma del 94, el artículo 30 establece una indudable rigidez formal en lo que hace al trámite para llevar adelante la reforma constitucional. Entonces, vamos ahora concretamente sí ya al procedimiento de reforma de la Constitución. Dentro de la doctrina, con relación al proceso de reforma de la Constitución, se han estipulado 3 etapas, ¿sí?, que son la fase de iniciativa, la fase de revisión y la fase ratificatoria, ¿sí? La fase de iniciativa o declaración es una fase preconstituyente. En esta se establece que es necesario proceder a la reforma y se indica cuáles son las cuestiones que se van a reformar, ¿sí? En la fase de revisión o reforma propiamente dicha,
Allí se lleva adelante la reforma por un órgano indicado por la Constitución, y en la fase ratificatoria, también llamada de eficacia, en esta se ratifica la virtualidad del cambio para que el mismo surta efecto. En nuestro procedimiento, de acuerdo al artículo 30, solo tenemos las dos primeras fases, la de iniciativa y la de revisión. No existe en nuestro sistema constitucional la fase ratificatoria, ¿sí? Solamente vamos a ver que tenemos una fase de iniciativa y una fase de revisión. Vamos a ver entonces la etapa esta de iniciativa, ¿sí? Esta etapa va a estar a cargo del Congreso de la Nación como órgano preconstituyente. Vamos a recordar que parte del artículo haría referencia a la etapa de iniciativa. Dice, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes al menos de sus miembros, ¿sí? Vamos a ir desmenuzando qué quiere decir esta oración y qué es lo que se ha ido completando con la práctica constitucional. Entonces, como les decía recién, ¿cuál es el órgano preconstituyente? Se llama órgano preconstituyente el que está a cargo de esta etapa y al que va a declarar la necesidad de una reforma constitucional. Bueno, entonces, ¿cuál es el órgano preconstituyente? El Congreso de la Nación, lo dice expresamente, ¿sí? ¿Cómo se declara la necesidad de reforma? Bien, nuestra Constitución no aclara de qué forma va a trabajar el Congreso, ni cuál va a ser la forma del acto administrativo. Solamente regula el quórum de votos necesarios para declarar la necesidad de reforma. Por lo general, en la práctica constitucional, el Congreso de la Nación, siempre que ha declarado la necesidad de una reforma constitucional, lo ha hecho a través del dictado de una ley, ¿sí? Y para hacerlo a través del dictado de una ley, lo hace siguiendo el procedimiento de formación y sanción de leyes estipulados por la Constitución Nacional. Ahora, ¿cuál va a ser la naturaleza del acto? ¿Sí? Porque que tenga forma de ley no significa que sea de naturaleza legislativa, ¿sí? Esto se ha discutido mucho dentro de la doctrina. ¿Por qué? Porque el gran riesgo de que nosotros le otorguemos naturaleza legislativa al acto de declaración de necesidad de reforma implica que el Poder Ejecutivo, si se quiere, ustedes si tienen alguna noción de lo que es el procedimiento de formación y sanción de leyes, saben que se presenta un proyecto de ley en la Cámara de Origen, se aprueba con mayoría absoluta, pasa a la Cámara Revisora lo aprueba con igual mayoría, pasa al Ejecutivo, y el Ejecutivo ¿qué puede hacer? Puede no decir nada, se aprueba. Decime, Constanza, ¿qué puede hacer el Ejecutivo? Lo puede vetar. Exactamente, lo puede vetar. Entonces, si nosotros tenemos que la Constitución establece una mayoría de las 2/3 partes de sus miembros, que ahora vamos a ver también cuál es la discusión en ese punto, que eso nos indicaría que por haber puesto el constituyente en su momento una mayoría grabada para declarar la necesidad de reforma, implicaría que lo que quiere el constituyente en realidad, que el espíritu de la norma es que se genere un gran consenso al momento de declarar la necesidad de reforma, que no sea la voluntad de unos pocos, sino que sea la voluntad de la mayoría. Entonces la verdad es que tampoco nos cierra que quede a merced de la voluntad de uno solo, por parte del Ejecutivo, al momento de poder vetarla. Entonces, dentro de la doctrina se ha discutido esta cuestión, y lo que la mayoría ha sostenido, es que en realidad, independientemente de que la forma del acto sea legislativa, que incluso para que sea si adopta la forma legislativa, dice Bedier Campos, debe cumplir con todo el procedimiento de una ley válida, ¿sí? No se puede saltear algún procedimiento o que una cámara lo trate como si fuera una ley y la otra no, ¿sí? Si se comienza como un trámite legislativo, tiene que cumplir con las formalidades para que no sea un acto nulo. Independientemente de la forma, dice Bedier Campos, no tiene naturaleza legislativa, y entonces esto implicaría
que no admitiría veto presidencial en el caso de que se declare la necesidad de reforma y se la haga formalmente a través de una ley. ¿Se entendió? Por su naturaleza política. ¿Sí? Porque el acto tiene naturaleza política, no admitiría un veto. ¿Sí? Una pregunta, perdón. Sí, decime, Marcela. Disculpe, pero no llego a comprender una cosa. En la fase de iniciativa, ¿verdad? O declaratoria, Sí. o preconstituyente, esta fase iniciativa, ¿quién la toma? ¿La toma el Congreso? ¿La puede tomar la parte del Poder Ejecutivo? La necesidad de reforma, a eso me refiero. Después lo otro del proceso lo entiendo perfectamente. Ahora, ¿de dónde nació? ¿Quién está habilitado para presentar la posibilidad de una reforma constitucional? Tanto cualquier miembro del legislativo como del ejecutivo pueden presentar proyectos de ley y podrían presentar un proyecto de ley que declare la necesidad de reforma. Y una pregunta, profe, y por ejemplo el Ejecutivo ante un proyecto así, ¿lo puede vetar ese proyecto de ley estoy o no? explicando, no hay... Esa es la parte que no entiendo, la discúlpeme, por eso... No, la Constitución no dice nada. La Constitución en el artículo 30 no dice que el Congreso dicta una ley que declara la necesidad de reforma. Lo único que dice el artículo 30, volvamos, es el Congreso de la Nación, la necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso de la Nación con el voto de las 2/3 partes, al menos sus miembros. Pero el Congreso de la Nación podría, si quisiera, declarar la necesidad de reforma en una asamblea legislativa, por ejemplo, con las dos cámaras reunidas, por ejemplo, ¿sí? Y a través de una declaración directamente, como acto administrativo, no necesariamente tiene que dictar una ley. Ahora, ¿qué pasó en nuestra historia constitucional? Todas las reformas, o la gran mayoría, vamos a ver que hay alguna que otra excepción, han sido declaradas por el Congreso de la Nación siguiendo el procedimiento de la ley. Entonces, la pregunta que se hace a la doctrina es, ¿qué naturaleza tiene ese acto? ¿Naturaleza legislativa o naturaleza política? Porque si tiene naturaleza legislativa, nosotros tenemos que admitir el veto. Ahora, si nosotros al acto, independientemente de la forma, que el Congreso lo dicte como quiera, si lo quiere hacer a través de una ley, todo bien, hacelo a través de una ley, pero no tiene naturaleza legislativa, tiene naturaleza política y por ende no admitiría el veto. ¿Se entiende? Profesora, y en el caso del Pacto de Olivos, cuando fue en el 94... ¿Qué tiene el Pacto de Olivos? Claro, no empezó, digamos, en el Pacto de Olivos y después se llevó al Congreso, sí. Pero el Congreso dictó la ley de necesidad de reforma. Sí, pero digamos que comenzó como un acto político, se podría decir. Es que es un acto político. ¿Sí? Eso es lo que dice la doctrina, que la naturaleza del acto en realidad es de naturaleza política, no de naturaleza legislativa. Por ende, no admitiría el veto. Aunque profe, puede ser que hubo un caso... riesgo, porque nunca pasó que vetaran una ley de necesidad de reforma. Pero siempre está el riesgo, porque si vos dictas una ley, y si se sigue el procedimiento de ley, esto es lo que sostiene la doctrina. En la práctica constitucional nunca pasó. ¿Sí? ¿Seguimos? Una consulta. ¿Quién me pregunta? ¿Quién me pregunta? Hola. ¿Me escucha? Sí, se te escucha. Sí, el tema es este, que por ahí a ver, por ejemplo en el 94 no se iba a vetar porque antes había un acuerdo político justamente por el pacto, de que justamente las dos partes más grandes estaban de acuerdo con reformarla. El tema es cuando, es lo que preguntaba por ahí, no sé si Marcela, ¿quién es el que impulsa o quién quiere reformar y qué cosa para iniciarla? Si se inicia por política y la mayoría, es decir, los dos grandes
partidos políticos son los que lo impulsan, por supuesto que no se va a vetar porque están de acuerdo en hacerlo. El problema es cuando sería político y sea la minoría, y ahí sí se Que si podría es una vetar. minoría, nunca vas a lograr una declaración de necesidad de reforma, jamás. Porque No, por necesitas eso, pero digo, parte de los miembros presentes del Congreso. Por eso el Pacto de Olivos al que hacía referencia María en la última reforma constitucional. Porque al oficialismo no quería en ese momento estaba Menem, quería la reforma constitucional y no le daban los votos del Congreso para que declare la necesidad de reforma. Claro, eso es lo que yo me refería. Tuvo que recurrir, claro, por eso yo hice mención, porque tuvo que recurrir a ese pacto. Sí, Si no, no. No tiene nada que ver con esto, con la etapa de iniciativa, porque en la reforma del 94, independientemente de que la ley que declara la necesidad de reforma adopta el pacto y prácticamente lo transcribe, no prácticamente, lo transcribe textual, porque eso fue lo que habían acordado. Eso fue la forma de llegar a un consenso entre las dos grandes mayorías políticas existentes del momento. Pero eso queda fuera del procedimiento de reforma, porque es un caso aislado, se dio en el 94. No es que en todas las reformas constitucionales se llegó a un pacto de olivos previo, o pacto, como lo quiera llamar, previo a llevar adelante la reforma. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una Vamos consulta a ver de la Constitución? Aguardame un segundo, Constanza. Vamos a ver cuando la clase que viene, vamos a ver todas las reformas constitucionales y qué nos dejó cada reforma constitucional en cuanto a lo que a nosotros nos interesa, que es el poder constituyente. Y la única que celebró un pacto previo entre las dos grandes mayorías políticas fue la del 94. El resto de las reformas se debatió en el Congreso y se llegó en el Congreso de la Nación el consenso. ¿Sí? Decime, Constanza. No, igual capaz que la pregunta te la tengo que hacer la semana que viene, porque es por lo que yo entendí, la reforma del 94, no entiendo quién era el que limitaba, que había temas para tratar, que había 16, creo que eran 16 temas que no se podían debatir y había otros temas que sí se podían debatir. Bueno, No, ahora esto fue la cláusula cerrojo que tuvo la reforma del 94, que había Eso era 35 artículos que no se podían tocar. Pero Si no mal ¿quién fue el que recuerdo, lo dijo? ahora la vamos cláusula avanzando. cerrojo, Sí, el mismo Congreso fue. Claro, a través de la ley de claro. necesidad de reforma. Pero eso fue ideado, yo no me quiero adelantar, pero bueno, ya que sacaron el tema, lo vemos así cortito y después lo volvemos a ver cuando nos toque la reforma del 94. Pero eso fue ideado, como dijo María, y como hacía referencia Mariano, en el Pacto de Olivos. ¿Qué pasaba? Las dos, o sea, el oficialismo quería sí o sí llevar adelante una reforma constitucional a los fines de obtener la reelección. Claro. Y por el otro lado, la primer mayoría, que en ese momento estaba en cabeza de Raúl Alfonsín, del radicalismo, o sea, Alfonsín siempre quiso llevar adelante una reforma constitucional, y fue el único dentro de su partido político. Yo hoy les cargué, creo que en la página, el pacto, un video muy lindo, que si tienen tiempo véanlo, que es del Pacto de Olivos, que ahí lo explica todo. Es una especie de documental de Canal Encuentro, en donde ahí se ve con claridad que Alfonsín, como siempre, luego del retorno a la democracia, él incluso había armado un consejo de reforma constitucional. Lo que pasa que no le da tiempo a su gobierno, por los vaivenes de la economía y lo que todos ya sabemos de la historia, a ocuparse de esa cuestión. Entonces, cuando desde el gobierno de Menem se impulsa esta reforma, toda la oposición estaba de acuerdo, pero Alfonsín, dentro de esa oposición, era uno de los que tenía intenciones de llevar adelante esta reforma
independientemente de que tuviera que ceder en el punto de la reelección. Porque él entendía que era una buena oportunidad para incorporar cuestiones de mayor federalismo. Se incorporó, seguramente que Jiménez se los va a explicar en la segunda parte, pero se incorporó la figura del jefe de gabinete justamente para atenuar, hoy por hoy con el diario del lunes, sabemos que no, tal vez los resultados no han sido los mejores, porque la idea de Alfonsín era atenuar ese presidencialismo que existía y tal vez fortalecer el federalismo, y vemos que tal vez ninguna de las dos cuestiones han sido llevadas a cabo luego de la reforma. Porque creo que el jefe de gabinete no está ocupando. Incorporan los órganos extrapoderes justamente también para poder descentralizar un poco el poder de los tres poderes constituidos, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entonces se generan estos órganos extrapoderes justamente para equilibrar un poco más y generar mayores controles. Ahora, como ninguno de los dos, ni Menem confiaba en Alfonsín, ni Alfonsín en Menem, ¿sí?, y necesitaban los votos que cada uno tenía dentro del Congreso de la Nación, idearon esta cuestión del Pacto de Olivos. Y en el Pacto de Olivos se comprometieron a, declarar la necesidad de reforma, y pusieron de lo que hablaba Marcela, esta cláusula cerrojo, porque es justamente por la desconfianza. Entonces había 13 temas que se iban a votar todos juntos, todos por el sí o todos por el no. Claro, esos tres. Alfonsín puso las cosas que le importaban, Menem puso las cosas que le importaban a él, que se modifiquen en la Constitución, en esos temas, ¿sí? Después había, no me acuerdo ahora el número, pero había un montón de temas libres que podían entrar en la reforma o no, y que quedaban a criterio de la convención reformarlos o no. ¿Sí? Claro, ese documental, profe, yo vi un documental Marcela, de así eso. vamos redondeando. No, le quería decir que eran 35 en total, Bien. y de los cuales 13 serán sí o no, no había alternativa. Esos eran los primeros 13. Bueno, Exacto. No importa el número igual de cantidad de temas o no, el tema es que había un determinado número de temas que tenían que ser votados todos por el sí o todos por el no, ¿sí? Y de lo otro que se pusieron de acuerdo en ese Pacto de Olivos fue que la primera parte de la Constitución, que es la parte dogmática, que es la parte de derechos y garantías, ¿sí?, declaraciones de derechos y garantías, ¿sí?, la primera parte no iba a ser modificada, no iba a tener modificación alguna en la reforma del 94. Por eso ni siquiera se pudo reformar el articulado y seguimos teniendo el 14 bis. ¿Sí? Básicamente esas cosas, sobre esos puntos se pusieron de acuerdo en el Pacto de Olivos, que luego es transcripto textualmente en el proyecto de ley y es aprobado textualmente por el Congreso de la Nación, y luego es adoptado también textualmente por la Convención al momento de dictar su propio reglamento. Pero no me quiero adelantar porque si no les estoy tirando un montón de información que ustedes todavía no terminaron de ver el procedimiento de reforma. ¿Seguimos? ¿Sí? ¿Se entendió un poco todo esto? Lo que quiero que les quede claro y no se confundan es que el Pacto de Olivos fue una etapa previa que no está estipulada en la Constitución y que es un caso aislado que se dio solamente en la reforma del 94. En los casos anteriores de reforma constitucional no hubo ningún pacto previo. ¿Sí? Bueno, salvo en la del 60, que podemos ver que por ahí se puede, la Convención de los Porteños podría llegar a ser utilizada como, pero no es algo que se da en la práctica constitucional habitual al momento de llevar adelante una reforma constitucional. No es algo necesario, fue excepcional. Y que tengamos una nueva reforma en un tiempo no significa que vaya a ser igual a la del 94. Salvo en la declaración, que sí está prevista constitucionalmente, y en la revisión por parte de la Convención. ¿Se entiende? Pero que nosotros en un futuro tengamos una nueva reforma constitucional no significa que
tenga que existir un pacto preexistente con una cláusula cerrojo o con un núcleo de coincidencias básicas. ¿Sí? Bien. Entonces, acá seguimos. ¿Cómo se declara la necesidad de reforma? Esto ya lo vimos. Solamente la Constitución Nacional establece, dijimos, que lo debe declarar el Congreso de la Nación, no dice cuál es la forma del acto administrativo, solamente se limita a regular el quórum, ¿sí? Por lo general, en la práctica constitucional, las cámaras han actuado por separado y siempre siguiendo el procedimiento del dictado de una ley común. Esto, la naturaleza del acto también lo vimos. Bueno, vamos al quórum. Este quórum especial. No sé ni qué hora es, tengo miedo de... No me aparece en la compu. Son 9:10. Vamos bien, vamos bien. Llegamos. Quórum especial, entonces. Tenemos que se requieren las 2/3 partes al menos de sus miembros. Y acá tenemos otra discusión que se ha dado en la doctrina. ¿Por qué? Porque requiere de un quórum especial, y la pregunta que siempre se hizo fue sobre qué total de miembros se adopta el quórum. O sea, si es sobre el total completo de los miembros de cada cámara, sobre el total de miembros en ejercicio, ¿sí? O sobre el total de miembros presentes, ¿sí? Bien, siguiendo a Vidar Campos, nosotros adoptamos la postura de que se debe integrar con las 2/3 partes del total de los miembros, ¿sí? Completo, el total completo de los miembros de cada cámara. ¿Y por qué? Porque Vidar Campos sostiene que una reforma constitucional es un acto de tal magnitud que requiere de un consenso de gran importancia, ¿sí? Que representa lo que va a ser la reforma constitucional, y por ende, el artículo 30, según Vidar Campos, no podría estar pidiendo de que se adopte las 2/3 partes sobre los miembros presentes. Y la otra cuestión es que él dice que siempre que la Constitución Nacional ha querido que las mayorías sean computadas o el quórum sea computado sobre los miembros presentes, así lo indica textualmente, dice siempre miembros presentes. Cuando la Constitución no aclara que son presentes es porque está haciendo referencia al total de los miembros. Esa es la interpretación de Vidar Campos, que es la que adopta por lo general la doctrina mayoritaria. La única reforma constitucional que se dictó, la declaración de necesidad de reforma, con las 2/3 partes de los miembros presentes, fue la del 49, que la vamos a ver la clase que viene, porque tuvo esa particularidad de que se votó con las 2/3 partes de los miembros presentes, y que luego la reforma del 49 modifica este punto del artículo 30 y pone la palabra presente, que duró desde el 49 hasta el 56, cuando a través de una proclama se vuelve a la Constitución del 53 con todas sus reformas menos la del 49. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. Temario de reforma. En la ley de necesidad de reforma, ¿sí? Se va a convocar a la convención, ¿sí? Porque ustedes, fíjense, cuando leímos el artículo 30, nosotros dijimos, bueno, el Congreso de la Nación va a declarar la necesidad de reforma con las 2/3 partes de los miembros presentes, de los miembros, y dice, y la reforma será llevada adelante, o algo por el estilo dice, pero la reforma será llevada a cabo por una convención designada a tal efecto. Bueno, esa convención constituyente, que no dice cómo se va a formar, cómo se va a designar, en nuestra historia constitucional ha sido integrada por convencionales que son elegidos de la misma forma que se eligen a los legisladores. ¿Sí?
a través del sufragio universal, por supuesto. ¿Sí? Entonces, la declaración de necesidad de reforma, esta ley que declara la necesidad de reforma, va a estipular una fecha de elecciones, va a determinar cuáles son los requisitos para ser convencionales, cuáles son las incompatibilidades, todas estas cuestiones van a estar establecidas en la ley de necesidad de reforma. Además, va a establecer esto, lo que es el temario de la reforma, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia al temario de la reforma? Van a ser los puntos que la convención va a poder analizar y reformar, ¿sí? Toda ley de necesidad de reforma tiene que establecer los puntos concretos de reforma. El Congreso de la Nación, en su rol preconstituyente, tiene que establecer cuáles son los artículos que están habilitados para ser analizados, estudiados, debatidos por la Convención Constituyente, ¿sí? Por eso decimos que la Convención Constituyente no es soberana, ¿sí? Porque va a tener un montón de limitaciones, ¿sí? Este es uno. Si el punto que se debate o que se analiza en el marco, en el seno de la reforma de la Convención, no está habilitado por la ley de necesidad de reforma, no puede ser reformado, la reforma es nula. ¿Sí? Bien. Y acá habíamos planteado como cuestión y como un avance o un exceso, ¿sí?, en el planteamiento del temario, justamente lo que veíamos recién en la ley de necesidad de reforma de la 24.309, que fue la ley que declara la necesidad de reforma del 94. Ustedes si tienen, no sé, yo tengo esta Constitución y creo que hay otras, en la Constitución Nacional está la ley de necesidad de reforma del 94. Luego de la Constitución y de los pactos seguramente que la van a encontrar. Pénle una leída porque por ahí les va a quedar mucho más claro todo esto que estamos viendo. Bien. Bueno, acá lo que estábamos viendo recién, dice, la 24.309 estableció un núcleo temático que se denominó el de las coincidencias básicas, fruto de un acuerdo entre los dos partidos políticos mayoritarios en ese entonces, la UCR y el Partido Justicialista, que el mismo debía votarse en la convención sin posibilidad de división de las temáticas, o sea, esto se votaba en bloque, y por la afirmativa o la negativa. La ley de declaración de la necesidad de reforma a la Constitución Nacional resultó ser plasmación jurídica del hecho político que significó el denominado Acuerdo de Olivos, y es de destacar que su contenido ha ratificado el concepto de soberanía limitada que debe detentar las convenciones que son llamadas a provocar una reforma parcial de la Constitución. Bien. Esto ya lo vimos. Bien. Otra de las cuestiones que se deben determinar, que debe establecer la ley de necesidad de reforma, es el plazo. El plazo en el cual va a actuar la Convención Constituyente, ¿sí?, la Convención Reformadora. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Seguimos entonces. Etapa de revisión o de reforma. La etapa de revisión o de reforma va a estar a cargo de un órgano ad hoc significa al efecto, ¿sí?, que se constituye al efecto para llevar adelante esa tarea y luego se disuelve, ¿sí?, que es la Convención Constituyente o Convención Reformadora, ¿sí? La convención es la que va a ejercer el poder constituyente reformador. Bueno, como les decía, los convencionales van a ser elegidos a través del voto popular, ¿sí? Esto, como nosotros tenemos un sistema democrático de gobierno, es indispensable que el pueblo sea el que elija a sus propios convencionales a través del voto.
la convención se constituye y de forma similar a la cual lo hace el Congreso, en las primeras sesiones, que son las sesiones preparatorias, ¿sí? Se le van a tomar juramento a todos los convencionales, y además se va a dictar para sí su propio reglamento. Ustedes en realidad todavía no lo vieron, cuando vean el Poder Legislativo, básicamente cuando vean la unidad 13 de Derecho Parlamentario, van a ver que en el legislativo cada una de las cámaras tiene dictados un reglamento, ¿sí? De funcionamiento. Bueno, el reglamento que se adopta por lo general en las convenciones constituyentes es un reglamento similar de funcionamiento de las cámaras legislativas, ¿sí? Porque básicamente la labor dentro de la convención va a ser similar, incluso se arman comisiones de determinadas temáticas. ¿Por qué? Porque la labor es legislativa. Lo que pasa que en el caso de la convención, constituyente, perdón, de reforma, lo que se está reformando es nuestro texto supremo, que es la Constitución Nacional, ¿sí? Pero la labor básicamente va a ser la misma. En el caso de que el Congreso de la Nación, a través de la Ley de Necesidad de Reforma, haya establecido o estipulado un plazo para que la Convención desarrolle su tarea, una vez que termina el mismo, esto genera automáticamente la disolución de la Convención, ¿sí? No ha pasado nunca que a la convención le haya quedado alguna cuestión pendiente luego de disuelto o vencido el plazo de actuación, ¿sí? Lo que se cree es que se podría solicitar una prórroga del plazo en el caso de que la convención le quede alguna cuestión pendiente de debate, que no haya llegado a terminar de ultimar los detalles para su modificación. No se admite una prórroga automática por parte a cargo de la misma convención, que la convención se autoprorrogue el plazo. Eso sí no estaría admitido. Bueno, y esta parte de la clase, que en realidad nosotros ya lo hemos visto sobradamente en la clase pasada, lo pasamos por alto porque son los contenidos pétreos, que nosotros ya lo vimos todo esto, ¿sí? Dice, si la Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes, ¿qué pasa con los contenidos pétreos? ¿Sí? Nosotros esto ya vimos cuáles eran los contenidos pétreos, cuál era la opinión de Jiménez. Igualmente acá lo volvemos a repetir, les queda, por si lo quieren repasar, pero ustedes ya saben cuál es la posición de Vidar Campos y cuáles son estos contenidos pétreos, lo vimos la clase pasada, ¿sí? Y vimos que al pensar de Jiménez, dijimos que no podrían existir contenidos pétreos implícitos, sino que deberían ser expresos, y a su vez, si fuesen expresos, él no alienta la determinación de contenidos pétreos expresos, porque él sostiene que la democracia es el único sistema que permite salir con democracia de ella. ¿Cuáles son los límites entonces de las convenciones reformadoras del poder constituyente de reforma? Entonces, dice Jiménez, para quienes propongan su existencia, los contenidos pétreos es una limitación. ¿Una limitación cómo sería? Una limitación según la clasificación de Vanossi, que vimos la clase pasada también. ¿Cuál sería? ¿Un contenido pétreo sería una limitación? Sustancial. Espectacular. ¿Quién lo dijo? ¿Paula? Sí. Bien, Paula. Sí, es sustancial. Es una limitación normativa, ¿sí? Sustancial. Bien. Otra de las limitaciones al poder constituyente de reforma es el temario y las condiciones de votación que el Congreso fijó en su rol preconstituyente. El plazo, que también lo fija el Congreso como órgano preconstituyente.
Dice, respecto del temario y las condiciones de votación, cabe aclarar que la convención tiene autonomía dentro del marco de su propia competencia. Claro, lo que quiere decir acá es que en realidad la autonomía de la convención va a pasar porque el Congreso establece el temario, pero que el Congreso establezca el temario no significa que la convención tenga la obligación de tratar todos los temas. A ver, si de los 5 temas que están habilitados constitucionalmente para su reforma, la convención solamente quiere tratar 3 y los otros 2 no los trata, no pasa nada. ¿Sí? Dentro de los temas habilitados, tiene la libertad de tratarlos o no tratarlos, e incluso tiene la libertad de tratarlos y no reformarlos. No necesariamente tiene que llevar adelante la reforma sí o sí. ¿Se entiende? Ahora, no puede modificar o tratar temas no habilitados en la declaración de necesidad de reforma. Si el tema no fue habilitado por el Congreso de la Nación como órgano preconstituyente, no puede tratarlo. ¿Sí? Bien. Hasta acá entonces llegamos con la clase. Y llegamos bien con el tiempo. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, entre esas 3 opciones, ¿hay alguna diferencia cualitativa? Me pregunta Francisco. ¿Quién es Francisco? No entiendo la pregunta, tal vez era sobre algún tema que ya pasó. No me acuerdo bien, por eso pregunto si hubo un caso en el gobierno de Macri. ¿Caso sobre qué? Hola, profe, buenas noches. Más- Sí, era por las decisiones de las mayorías. Tipo, a mí me intrigaba mucho cuál era la diferencia más allá de la cantidad de votantes, más allá de ese número, cuál es la diferencia cualitativa entre esas 3 opciones que se brindan. Un montón de legisladores. Muchísimos. No, sí, por eso, pero además de la cantidad de personas que van a votar o no, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace que se elija una por sobre la otra? El consenso. No es lo mismo el consenso que vos necesitás en 100 legisladores que el consenso de 50. Es mucho más representativo el consenso en 100 que en 50. ¿Ahí se entiende? Disculpe, doctora, pero igual se maneja por porcentaje eso. No, ¿ustedes saben cómo se dicta una ley? Ustedes para dictar una ley, ¿cómo tienen que hacer? ¿Cuántos votos necesitas? Vamos a buscar el número exacto, que yo soy muy mala con los números y la memoria. ¿No es las 2/3 partes? Sí, bueno, pero vamos a buscar el número de legisladores. Cantidad de... ¿Alguno lo sabe de memoria? Sí. ¿Diputados cuántos tenemos? Acá los tengo, 72 diputados. Tenemos 72 diputados, perdón, 72 senadores y 257 diputados. ¿Sí? Esperen que los perdí, ahí estamos. ¿Sí? Ustedes para dictar una ley común estoy hablando, necesitan primero, primer requisito, el quórum. ¿Cuál es el quórum para poder sesionar? Las 2/3 partes. No. La mitad más uno. Que Mayoría tenga absoluta. mayoría. Mayoría absoluta. Hay una discusión acerca de la mayoría absoluta. Para algunos es la mitad más uno, para otros es más de la mitad. Que no es una cuestión menor porque sería media persona. ¿Sí? Entonces, como la persona no se puede dividir con un legislador, la diferencia básicamente es de un legislador. La mitad más uno y más de la mitad. Pero bueno, en el caso de los 72, con 36 personas,
con 36 senadores, ya tenemos quórum dentro de la Cámara de Senadores. Claro, pero hay que ver de si son del mismo... Déjenme terminar de Ah, explicar, porque evidentemente no se acuerdan el procedimiento de formación y sanción de leyes. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos para poder sesionar, dije, no para dictar la ley, común, 36 personas. Y estas 36 personas que son los miembros presentes, ¿sí? Necesitamos mayoría absoluta para dictar una ley, o sea, más de la mitad. O sea que, ¿cuántos serían? Bueno, saquen, no, los 36. ¿Sí? Lo mismo en Cámara de Diputados, que son 257. ¿Se entiende? Necesitamos el quórum, que es más de la mitad o la mitad más 1, y de esos miembros presentes calcular las 2/3 partes. profesora, pero ¿no es que a veces juegan con eso y no van, y no hay quórum y no puede salir la ley? Bueno, pero vos como minoría, en el caso de una ley común, tenés el derecho de compeler a la mayoría. Ajá. Ante la segunda vez de que no te den quórum para que no puedan cobrar estado parlamentario un proyecto de ley, podés presentar el derecho de compeler. ¿Sí? Entonces la diferencia es muy grande. Porque si vos decís que son las 2/3 partes de la totalidad, son las 2/3 partes de los 257 para sesionar, mínimamente. Porque si vos o sea, ese quórum se convierte en mayoría, esa mayoría se convierte en quórum. ¿Se entiende? Y de esas 2/3 partes todos tienen que votar a favor. Entonces el quórum es mucho. Es prácticamente casi toda la Cámara, ¿sí? Solo una 1/3 parte tendría que estar de la totalidad de los miembros en desacuerdo con la reforma constitucional. Es un gran consenso. De la otra forma, más de la mitad podría estar en desacuerdo. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Se entendió? No sé quién me preguntaba. Yo, profe, yo. Sí, creo que sí. Sí, creo que lo entendí. Entonces, ¿se podría decir que para decisiones más importantes se apela a una mayor mayoría, por decirlo de alguna manera, entonces? Si querés más consenso. Sí. Fíjate que la Constitución además, o sea, el caso de la ley de necesidad de reforma es uno de los casos emblemáticos, y después en determinados casos que vamos a ver en la segunda parte, establece mayorías agravadas para el dictado de determinadas leyes sobre determinadas temáticas. ¿Sí? La regla es que la ley se apruebe con la mayoría absoluta, pero a veces, sobre determinadas cuestiones, establece que sean las 2/3 partes. Por ejemplo, en el caso de una intervención federal. Bueno, ¿Sí? profe, gracias. O sea, es coincidente que la temática que elige la Constitución para grabar las mayorías, ¿sí? Son temáticas de gran importancia institucional. ¿Sí? Sí, ¿Hasta acá profe. estamos? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? A ver si quedó algo en el chat. No. Bueno, feliz día para mañana, día de la primavera y del estudiante, del y las estudiantes. Espero que lo pasen lindo. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz día del profesor retrasado. Muchas gracias, profe. Bueno, gracias. Gracias, profe. Feliz Nos vemos día. Gracias, el profe. Gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, hasta luego.